Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su clase síncrona de esta materia Teoría General del Proceso. Pues bienvenidos, esta ya es nuestra cuarta semana, se ha pasado yo creo que bastante rápido. Y bien, pues hoy quiero platicarles sobre un tema fundamental en nuestra materia Teoría General del Proceso, que es la prueba. Pero además quiero que consideremos otro, otro elemento fundamental que es cuando nosotros agotamos instancias internas, digamos, locales, estatales y federales. ¿Qué otra cosa sigue si nosotros consideramos que el derecho no ha resuelto de manera favorable o no ha dado una solución al conflicto? Bien, pues allí tenemos la opción de irnos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Esto me parece muy interesante porque en términos de derecho penal, por ejemplo, sabemos que siempre ha habido muchos casos que pues la gente considera no han sido resueltos como debiera, y a veces el Estado queda pues como la última instancia, sin nosotros saber que tenemos una más y que quizá ese puede ser el elemento que estamos buscando para la misma, ¿sí? Bien, pues hoy, como se lo señalé, pues vamos a hablar brevemente sobre qué es la prueba, ¿no? Estos sistemas probatorios y pues los tipos de prueba en general. Pues antes de iniciar, quiero que recordemos dos elementos que son fundamentales. Nosotros nos regimos por un derecho germánico-románico o germano-romano, ¿sí? Esto porque, bueno, pues obviamente nosotros sabemos que heredamos el sistema que nosotros denominamos democracia a través de los romanos, ¿sí? Que, bueno, conquistaron y después toda esta parte nos llegó y es una cuestión heredada, ¿no? Bien, pues en aquel momento también se nos heredó un sistema que es el sistema inquisitivo. ¿Por qué quiero hacer hincapié en estos? Porque bueno, las reformas de las que tanto se habla y la más mencionada en cuanto al nuevo sistema penal tiene que ver con estos dos sistemas, ¿sí? El sistema inquisitivo es un sistema de justicia, pero se caracteriza porque el juez tiene capacidad de no solo juzgar, sino también de culpar. Es como coloquialmente decimos juez y parte, ¿sí? Eh, esta persona, hola, bienvenida. ¿Me escucha? Ok. Bienvenidos nuevamente. No hemos avanzado mucho. Ok, no quiero seguir, solo voy a tratar de regresar a lo primero. Bien, les mencionaba que hoy vamos a estar en la semana 4, se ha pasado bastante rápido, la verdad, y un tema que es el que vamos a ver aquí es la prueba. Pues qué es la prueba, los tipos de sistemas y algo bien importante, la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un elemento internacional fundamental para el respeto y garantía de nuestros derechos fundamentales, ¿ok? Les decía que antes de comenzar en estos temas, quiero que tengamos claridad en dos sistemas que son fundamentales, el inquisitivo y el acusatorio, que el inquisitivo es aquel en el que juzgar y culpar recae en la misma persona, es decir, el juez tiene estas dos potestades, ¿no?
Y bueno, la palabra inquisitivo proviene obviamente de la Inquisición, y la palabra inquirir significa que el juez podía comenzar una investigación o podía iniciar todo un proceso sin que las personas lo pidieran, ¿sí? Y bueno, ustedes dirán, esto es como si habláramos de el elemento de querella o de oficio, ¿no? De querella es cuando nosotros vamos ante el Ministerio Público, por ejemplo, y decimos, pues me acaba de suceder esto y quiero que todo este órgano jurisdiccional comience la investigación. Pero bien, hay otros delitos que se inician por oficio, que no necesariamente yo lo tengo que decir, pero ¿cuál es básicamente la situación aquí? Bueno, que muchas veces el juez, sí, como nosotros estamos pensando en este sistema inquisitivo en la que religión y Estado eran una misma cosa, muchas veces aquellas personas que estaban en contra del régimen, ya sea en contra del propio Estado o en contra de la religión, lo que se hacía es que pues el juez decía, bueno, tú no estás conforme nosotros con los lineamientos que nosotros decimos, entonces estás en contra, y como yo soy la persona encargada de juzgar y de velar por la justicia, entonces yo te voy a mandar a traer y voy a hacer todo un oficio en el que diga que a lo mejor tú estás levantándote en armas o estás haciendo una revuelta, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? O sea, este hecho, digamos, era muy poco ético, porque se dejaba al interés y al libre albedrío de la persona. O sea, incluso si pues alguien no era como completamente de su agrado, pues él, a tener esta potestad y esta soberanía del Estado, pues decía, bueno, pues entonces mañana mismo voy a iniciar un proceso y te voy a declarar culpable, aunque esto no sea cierto. ¿Sí me explico? Entonces, obviamente ahí nosotros observamos cómo pues todo el órgano jurisdiccional estaba, exactamente, no son los hechos los que prueban, es más, no nos importan los hechos. Yo simplemente, juez, decía, sabes que tú eres culpable y mañana te mando a traer a tu casa y en una sesión yo voy a decir, pues te culpo por esto, por esto, por esto, aunque no lo hayas hecho. Y como obviamente tú no tenías garantizado nada, pues entonces esta persona te juzgaba, te culpaba y además te sancionaba y ya te daba tu sentencia, perdón, ¿no? Entonces, en este sentido, pues ya, pues la gente obviamente pues no estaba con tranquilidad, porque en cualquier momento, dependiendo de las personas que estuvieran fungiendo arriba en el Estado, pues, pues le iban a decir, pues voy a iniciar este proceso y vas a salir culpable, ¿no? O sea, era muy difícil que el juez que iniciaba un proceso inquisitivo lo hiciera por el simple gusto de hacerlo, sino más bien que sí generaba una sanción obviamente desfavorable para las personas, ¿no? Y pues esto transgredía todas las cuestiones éticas, cívicas y justas, ¿sí? Del derecho, ¿no? Entonces, bueno, este sistema también es copiado, se lleva, insisto, es cuando religión y Estado son una sola cosa. Recuerden que también en nuestro país, en un inicio, la historia nos marca que así se hacía, ¿no? O sea, la gente debía ir a la iglesia y cumplir con todos los lineamientos morales y religiosos que les pedía, y si no, sí podían tener una repercusión en términos legales, ¿no? Entonces, por eso tan importante que Benito Juárez dice, lo primero que debemos de hacer es separar. Una cosa es el Estado y una cosa es la religión, ¿no? Y a mí no me importa de qué religión seas, es más, no sé si quieres tener una religión, pero el Estado va a garantizar todos tus derechos, ¿no? Obviamente, pues hay ciertos vicios, quizá llamémoslo de alguna manera, que siguen existiendo, pero bueno, que ahora tenemos un sistema acusatorio, es decir, como que avanzamos y pasamos de un sistema en el que te está simplemente prejuzgando sin darte derecho a la palabra, a uno en el que se van a garantizar tus derechos, ¿no?
Entonces, bueno, en este sistema penal damos peso a la prueba. O sea, antes de que tú digas nada y de que declaremos algo, primero vamos a dar pie a todas las pruebas, ¿sí? Va a haber un ministerio público que va a investigar y además va a estar una persona que va a vislumbrar todo esto y que después pues, va a decir, bueno, si eres culpable o no eres culpable, ¿no? Entonces observamos, digamos, cómo hay un avance en cuanto al garantizar el respeto a estas garantías individuales, ¿ok? Bien, una vez con este panorama, pongo yo aquí las siguientes preguntas, ¿no? Para iniciar este proceso de reflexión. Entonces, obviamente hay diferencias, ¿no? Entre el sistema inquisitivo y acusatorio. ¿Cuáles serán las más importantes? Y luego, ¿qué es la prueba y por qué son importantes, ¿no? Ya una vez que nosotros tenemos esto, pues observas que la prueba es el elemento fehaciente, ¿sí? Importante o de coyuntura, porque tú tienes esas herramientas para poder demostrar si eres o no culpable, ¿sí? De cualquier delito que se te quiera sancionar, ¿no? No sé si alguien quiera aportar algo para esta reflexión, alguien que tenga alguna duda sobre esto que le estoy mencionando. Ok. Bien, pues ya le señalé, ¿no? Que el sistema inquisitivo transgrede completamente los derechos individuales y el sistema acusatorio busca que haya un debido proceso, ¿ok? Para dar un veredicto final. ¿Cómo se da esto? A través de la prueba, ¿no? Entonces, exactamente, muy bien dicho, convicción al juez, es decir, medios de convencimiento para que esta persona, bueno, pueda tener, sí, claridad del panorama y dar un resultado. Esto es bien importante ahora que puso convicción, porque convicción tiene que ver con este sentido de convencer a través de, ¿sí? Y por eso tan importante que el juez sea una persona capacitada, ¿sí? Porque, y sobre todo con mucha moral y ética, porque fácilmente, si no conoces, se puede dejar convencer por pruebas que hayan sido hechas, ¿sí? O sea, que no sean reales, o incluso que se preste a que pues las personas hagan como que hicieron unas pruebas o que los resultados salieron diferentes y él los ponga como que sí. ¿Sí me explico? Bien, entonces aquí quiero retomar dos elementos fundamentales. Exacto, sí. El primero, más bien el primero no nos garantiza nada, ningún derecho, y el segundo sí, ¿no? Nos está dando esa oportunidad de que nosotros pues tengamos opción de ser escuchados, ¿sí? Y defendidos. Bien, pues, ¿por qué señalo libertad y autoridad? Bien, porque dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la libertad de los ciudadanos no debe excluir a la autoridad ni viceversa. Es decir, mi libertad no puede ir más allá de la autoridad, pero tampoco la autoridad puede ir más allá de mi libertad, ¿sí? Es, digamos, tenemos dos círculos o dos elementos en los que nos estamos nosotros moviendo. Tú como individuo con tu libertad, con tus derechos y obligaciones, y tu autoridad, sí, con toda esta potestad que tienes para velar por mis intereses. Yo no puedo ir más allá de mis derechos, pero tu autoridad, aun cuando tengas este fuero, esta soberanía, tampoco puedes acaparar o eclipsar, pues considerando que tienes esa facultad, ¿no? Entonces dice, ambos valores están presentes en una organización social y política porque son la base de la justicia penal, pero
ninguno puede ir más allá del otro, ni porque seas autoridad, ni porque seas un individuo, pensemos, intachable, ¿sí? O sea, debe existir un límite y un respeto, ¿ok? Y en este sentido es bien importante porque cuántas veces escuchamos que hay abuso de autoridad, ¿no? O sea, es decir, que estas personas, las personas como los jueces, por ejemplo, o quizá encargados dentro del Ministerio Público, en este afán de salvaguardar los derechos, van más allá de la libertad y más allá de la autoridad, ¿no? Y entonces pueden transgredir estos derechos y esto es bien importante para que todo el tiempo las personas que están trabajando pues lo actúen de manera objetiva, ¿no? Y utilicen esta potestad simplemente para el beneficio y para el esclarecimiento de los acontecimientos, pero nunca para violentar la situación de estas personas, ¿sí? Bien, ¿hasta aquí todo claro? ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Entonces, esto, si bien esta semana nosotros trabajamos sobre la prueba, ¿sí? Ustedes ya tienen más o menos o a grandes rasgos cuáles son los tipos de prueba y demás, yo lo voy a retomar brevemente, ¿sí? Bueno, pues tenemos varios tipos de pruebas. Como sabemos, la prueba es el elemento material, ¿sí? O personal, ¿sí? Que a nosotros nos sirve para, pues para dar fe de lo que nosotros hicimos o para evidenciar cuál es la situación y que el juez pues observe, ¿no? Cuál es la situación real, ¿no? O sea, a lo mejor, no sé, una persona dice, bueno, es que, voy a inventar, ¿no? Yo estaba en mi casa y simplemente me llevo bien con mis vecinos, anoche yo los invité, ¿sí? Después se fueron y pues se me perdió un teléfono, ¿no? Y entonces yo quiero que las personas los investiguen por el delito de robo, ¿no? Entonces, pues yo debo de ofrecer una prueba en la que pues alguien diga sí, efectivamente, ellos estuvieron en mi casa, tenemos pues antecedentes de que hay una relación quizá no familiar, pero pues sí de amigos, sí. Después pues presentar que yo tenía el celular y que de pronto ya no lo tenía, etcétera, ¿no? O sea, es decir, todo aquello que como su nombre nos dice, nos va a probar lo que nosotros estamos diciendo, ¿sí? Hay distintos tipos de prueba, no siempre se tienen que usar las mismas, no siempre se usan todas, ¿ok? Y bueno, pues ante todo no podemos perder de vista que las pruebas deben utilizarse, ¿sí? Para casos, o sea, es decir, utilizar la prueba necesaria para un delito, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque si, por ejemplo, estamos hablando quizá de delitos fiscales, a mí probablemente no me sirva una prueba testimonial, porque quizá lo que yo requiero es que el contador me traiga todos los libros y me traiga todas las declaraciones y pues esto más bien es material, ¿no? Yo con que observe esto, bueno, pues hago la comparativa, pero de nada quizá me sirva que venga, por ejemplo, la persona que es secretaria en esta empresa y que me diga cuál es la situación, ¿sí me explico? O sea, la prueba... exactamente, exactamente. Es decir, dependiendo de cuál es el delito que nosotros tenemos, pues sabemos qué pruebas son las que mejor nos van a ayudar, ¿no? Entonces, bueno, pues una vez que nosotros ya definimos cuáles son las pruebas que necesitamos, pues también debemos de saber que las pruebas pues deben ser posibles, es decir, deben ser factibles de presentar, ¿sí? Y que además pues son reales, son posibles, son veraces, ¿sí? Y que todos estos elementos nos van a coadyuvar
para un proceso adecuado, ¿sí? O sea, a lo mejor, no sé, yo no puedo pedir que, imaginemos, yo soy una persona que habla una lengua náhuatl, ¿no? Exacto, que sean pertinentes. Y pues la verdad es que yo no entiendo muy bien el español, entonces de entrada pues yo tengo derecho a un traductor, ¿no? Pero ¿qué es lo que va a suceder? Que a lo mejor me digan, bueno, pues presenta tu declaración y yo la escriba en náhuatl porque esta es mi lengua y a lo mejor la persona que está detrás me dice es que yo no entiendo esta prueba, pues lo que vamos a hacer es que no la vamos a admitir si no presenta una traducción, ¿no? Ah, bueno, pues entonces ahí estamos dando una solución, ¿sí? Es una prueba, sí, que va a ser admitida siempre y cuando atrás venga pues la traducción de la misma, porque bueno, las personas que están no son bilingües, ¿no? Entonces, obviamente, pues sabemos que eso es posible, ¿sí? Que tenemos las herramientas para hacerlos y que consideramos que esa prueba es la mejor, ¿no? Dependiendo de cuál es la situación que nosotros vamos a defender, exactamente. Entonces, pues tenemos varias, ¿no? Testimoniales, confesionales, materiales, es decir, que llevamos algo, ¿sí? Periciales, es decir, los peritos son las personas que están encargadas, ¿sí? De alguna rama en específico, por ejemplo, a lo mejor las de los huellas dactilares, las de balística, ¿sí? O sea, son personas que se han dedicado específicamente a eso y que tienen mucho conocimiento, entonces que a lo mejor ellos nos pueden decir, bueno, pues, efectivamente encontramos este tipo de huellas, estaban en tal lugar, pertenecen a tal persona, ¿sí me explicó todo esto? Y bueno, pues que tenemos la certeza que esta persona, el informe que nos está dando, pues concuerda, ¿no? Porque tiene conocimiento. Una prueba documental, como se los decía, ¿no? A lo mejor en cuestiones fiscales, pues pidan, pues estos libros, ¿no? De activos y de pasivos, los recibos, las declaraciones, pues las retenciones de pago, etcétera, ¿no? Y ahora, pues que digamos, incluso ya estamos hablando de delitos cibernéticos, estamos hablando de pruebas digitales, ¿no? O que tengan que ver con las cuestiones de redes, ¿sí? O sea, digamos, como en el Internet, ¿no? Fíjense, esto es bien importante y esto es una cosa que no debemos olvidar. Por eso el derecho es una ciencia social que se va adaptando a las necesidades, porque pensemos hace 50 años que no podríamos hablar de delitos como el sexting, por ejemplo, ¿no? O delitos como la violación de privacidad a través de redes sociales, porque pues no había internet y mucho menos redes sociales. Y en este momento, bueno, ya sabemos que se están tipificando delitos en cuanto al orden de pues digamos, para evitar la violencia de género, ¿no? O transgresiones de este tipo, en donde las personas pueden publicar sus fotografías o pueden publicar cuestiones personales, pero estos derechos, ¿sí? Están, más bien, este hecho de subirlo está protegido, ¿sí? Por por el derecho, ¿no? Entonces, pues también hay este robo, quizá, por ejemplo, el robo de información, ¿no? O el robo de fotografías, o acceder a cuentas, ¿sí? Etcétera. Y ahora ya nosotros tenemos estos medios, ¿sí? De prueba para defender situaciones de este estilo. Ahora creo que hay un apartado específico que está tratando mucho sobre delitos cibernéticos, ¿sí? Ya sea robo de información o robo de cuestiones personales, ¿no? Que muchos escuchan sobre el ciberbullying, ¿no? El sexting, o sea, que ahora, por ejemplo, tú puedes, en España, por ejemplo, es un delito que las personas de una escuela, por ejemplo, te agreguen a un grupo. O sea, imaginemos que están los profesores y pues para que esto sea más rápido, pues a mí se me facilita hacer un grupo de WhatsApp y les mando la información. Bueno, pues en España está regulado y si tú no
das tu consentimiento, tú puedes ir y digamos que pues, levantar una denuncia o una queja porque no quieres tú estar dentro de este grupo, ¿no? Entonces, fíjense cómo ahora ya dadas las tecnologías, pues hay otras opciones, otro abanico de situaciones que se están abriendo y que también deben ser protegidos. Entonces, todas estas nuevas tecnologías de la información nos están dando, o más bien nos están obligando a meter las pruebas digitales, ¿sí? Dentro de los procesos, ¿ok? Insisto, hay que considerar cuáles son las pruebas más pertinentes y posibles para la resolución de cualquier conflicto. No todas se tienen que utilizar, o sea, no pensemos que porque traigo muchísimas es mejor, no, sino más bien las que para ese momento consideramos que son adecuadas, ¿ok? No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta sobre esto, ¿no? Bien, ok, entonces vamos a continuar y quiero llegar a esta parte que a mí me parece muy, muy interesante, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por qué la menciono. Bueno, hoy, como sabemos, se conmemora el Día Internacional de la Mujer por una situación de violencia y de desigualdad que sufrieron unas mujeres obreras en Nueva York, ¿sí? Que por buscar este respeto a sus derechos, bueno, pues sufrieron pues de agresiones, ¿no? Incluso algunas pues de la muerte, ¿ok? Y entonces, ¿y esto qué tiene, digamos, de relación o por qué lo menciono? Bueno, porque si bien nosotros lo primero que debemos hacer es agotar instancias internas, es decir, yo acudo ante el Ministerio Público y busco que, pues si el vecino me agredió, ¿no? Y ya estamos quizá cayendo en los delitos estos de las mujeres, ¿no? O cuando sabemos que hubo un feminicidio y no hay respuesta. Pensemos que, pues desgraciadamente, el juez no cumple de manera adecuada, da una resolución que no es favorable porque pues nosotros sabemos que esta persona pues era agresiva, ¿no? Entonces nosotros decimos, bueno, ¿y ahora quién nos va a dar respuesta? Bien, pues por eso se crea esta corte que lo que busca, ¿sí? Es dar, digamos, una segunda vista, una segunda revisión a todas aquellas resoluciones que nosotros consideramos siguen violando los derechos humanos, ¿no? Entonces, se nos da una segunda oportunidad, digamos, para que haya esta revisión, ¿ok? Ahora, pues esta cuestión de, de los feminicidios o de toda la cuestión feminista, ¿sí? Es un elemento muy actual y que no solo está como latente o como foco rojo en nuestras administraciones, sino que en niveles internacionales es algo a lo que se llama mucho para trabajar, ¿no? Para velar por el derecho de las mujeres. Entonces, siempre y cuando una resolución denote o tenga violaciones a los derechos humanos, nosotros tenemos este derecho de ir y presentar una queja. También que es algo muy común, por ejemplo, la tortura, ¿sí? Nosotros sabemos que desgraciadamente a veces recurren a torturar a las personas para que pues tengan una declaración confesional o para que pues no sé, digan ciertas cosas, ¿no? Y entonces, pues a través de toda esta serie de sufrimientos psicológicos y corporales, ¿sí? Pues las personas no les quede más remedio que pues decir que sí, ¿no? Aunque sea todo lo contrario. Entonces, si nosotros o al final el abogado, digamos, que está llevando a cabo todo este proceso,
da certeza, considera que efectivamente se transgredieron estos derechos, entonces podemos ir con todas estas pruebas y de nuevo iniciar para que se dé una respuesta favorable. Esto es, digamos que es bueno en el sentido de que alguien más puede revisarlo, pero yo creo que también son instancias que quizá nunca debieran agotarse, ¿sí? No es el hecho de que, bueno, si aquí no me resuelven, me voy a otro lado. Más bien yo creo que la situación debiera ser, aquí deben resolver y deben resolver en cuanto a derecho, de manera ética y profesional, ¿sí? Porque finalmente ese es su trabajo. Por eso nosotros hablamos de un debido proceso. Y el debido proceso no es solo que lo hagamos conforme nos dice la ley en cuanto a tiempo, en cuanto a forma, en cuanto a la recaudación y a la exposición de las pruebas, sino que en todo momento, tanto la persona que acusa como la persona a la cual se le transgredió, estén siempre en un marco de respeto, ¿sí? Y todo el tiempo ambos tengan protección, ¿sí? Porque si bien a veces las personas que delinquen, por ejemplo, el que roba, como que se siente esta situación emocional de rechazo, ¿no? O de molestia, y es lógico, eso no da pauta ni justifica que se transgreda o se menosprecie, ¿sí? Todo el tiempo se debe respetar a las personas. Entonces, pues la idea es que no lleguemos a estas últimas instancias, sino más bien todo el tiempo nosotros tengamos la certeza de que nuestros abogados están cumpliendo, se están entregando las pruebas pertinentes y bien adecuadas, el Ministerio Público está realizando una investigación completa, ¿no? Y entonces que el juez va a resolver conforme todos estos lineamientos, ¿no? De manera adecuada. Entonces, bien, pues nos dice que la Corte ha argumentado que cuando hay violaciones de derechos humanos son un asunto de considerable gravedad, ¿no? Y que, bueno, si nosotros sentimos esta desventaja frente al Estado, porque se monopoliza la justicia al interior, pues nosotros sí estamos en posibilidades o en capacidades de pedir esta revisión externa, ¿no? No sé si alguien quiera comentar algo aquí, algo en este momento. Creo que, déjenme ver, no estamos todos, pero bien. De los que estamos, ¿alguien tiene algo que comentar? En los otros videos previos de, bueno, más bien a la par de esta clase es cuando se mencionan, pues se da explicación más sobre las pruebas, ¿sí? Ya vimos cuáles son, digamos, la estructura de todo un proceso, es decir, el fase de inicio o de pre-averiguación, ¿no? De exposición, etcétera, ¿sí? Y todo esto siempre sigue de la mano, por eso también observamos los principios del proceso. Si se acuerdan que vimos, por ejemplo, el juez que debe dar fe y legalidad, de probidad, el principio de economía, o sea, todos estos elementos se dan cuenta tienen que ver con cuestiones éticas, ¿sí? Cívicas, y que están conjuntándose para que iniciamos y comiencen las investigaciones, comiencen las pruebas, tengamos un periodo en el que las van a evaluar y ya estén todos capacitados para dar una resolución, ¿no? Todos estos elementos pues son imprescindibles para dar una solución, obviamente, adecuada, ¿no? No sé si tengan alguna duda, algo más sobre este tema.
A mí me parece que ya, bueno, pues obviamente ya vamos al final. Si ustedes se dan cuenta, como que hemos ido así, casi como un proceso en pequeño durante estas 5 semanas. La próxima ya vamos a hablar sobre las, pues ya digamos por las resoluciones, ¿no? Cuando dictamina el juez, ¿sí? Entonces ya hasta este momento ya vamos avanzados, digamos, en el número 4, ¿ok? Ya sabemos que podemos acudir, a ciertas instancias, qué pruebas podemos presentar, en qué momento, ¿sí? Siempre se deben de estar cuidando nuestros derechos y ahora sí, ya cuando el juez dictamine, bueno, aún así, ¿qué podemos hacer, no? Estas sesiones, o a mí estas semanas las he pasado muy rápido. Los textos son fundamentales por si ustedes tienen alguna duda o por si tal vez yo no fui clara en lo mismo, pero yo creo que con estos foros, exacto, eso es lo que vamos a ver, apelaciones, recursos de apelaciones, de quejas, ¿sí? Después de obviamente las sentencias, ¿no? Pero estas clases y los foros son importantes para que ustedes pues encuentren un punto de discusión, ¿sí? De diálogo en el que cada uno también pueda hacer estas aportaciones y pues tener ya una definición propia. Exactamente, eso es lo que veremos. Pues miren, esto es lo que yo tengo preparado para ustedes en esta semana. Revisé ya sus tareas. Gracias. No me ha llegado nada al correo de Unilíder Academy, pero bien, he mandado retroalimentación. Yo les pido, por favor, si presentan alguna duda o algo ahí que se atoran en las tareas, pues si bien hay que entregarlas, si ustedes ya están todas revisadas, pues yo también sé que ustedes no solamente están estudiando, sino que tienen otras actividades, entonces yo en eso lo entiendo y con toda confianza, si hay algo ahí que se atoran o las mandan nuevamente, de nuevo se revisan. No, no pierdan el ánimo, ¿sí? Al final estamos aquí para que ustedes pues aprendan algo, ¿sí? Y pues bueno, este trabajo es diario, ¿no? No siempre nos puede salir bien a la primera, ¿no? Pero ese es el hecho, que nosotros tomemos las herramientas y tomemos los elementos, ya seguramente después ya pues hagan más fácil una definición, un resumen, un cuadro sinóptico, porque pues ya van teniendo mayores capacidades y habilidades, ¿no? Esto es así, es un trabajo en el que vamos subiendo de poco a poco, pero sobre todo desde mucha perseverancia. Y bien, pues yo, pues sí, yo reconozco que todos tienen exactamente otras actividades y que a veces esto quizá pues les puede resultar a veces un poco difícil, ¿no? El llevar el hacer sus tareas, el hacer la lectura de los textos, ¿no? Y ver los videos, pero créanme que al final esto les va a servir y es un trabajo de ustedes, ¿sí? Todo lo que ustedes puedan lograr y que finalmente les va a servir. Chicos, esto sería todo para esta semana 4. La que viene es nuestra última semana, ¿ok? Igual si ustedes tienen alguna duda, algo más, sigo a sus órdenes. Si quisieran que ampliáramos alguno de los textos que se tienen en la plataforma, también me los pueden pedir, les puedo mandar el enlace para que ustedes los tengan. Recuerden que esta materia es base para otras más que tendrán, entonces pues no está de más que estos lineamientos los tengamos bien entendidos, ¿sí? Pues no me queda más que agradecer y pues a todas las chicas, mucho ánimo, mucho compromiso y quedo pendiente para la próxima semana. Gracias chicos y saludos.